Muy buenas, estimados amigos, nuevamente por aquí y en esta oportunidad para hablarles acerca del periodo en la función coseno. Voy a empezar compartiendo con ustedes la fórmula que nos va a permitir calcular el periodo de la función coseno para este tipo de formato. La fórmula es la siguiente. El periodo representado por la letra t se calcula dividiendo 2pi entre el valor absoluto del coeficiente de la variable angular. Aquí, según lo que tenemos en pantalla, el coeficiente de la variable angular, que es x, viene a ser b. b viene a ser el coeficiente de la variable angular x. Así que vamos a dividir a 2pi entre el valor absoluto de este coeficiente de la variable angular x. Esta es la fórmula que nos va a permitir calcular el periodo de la función coseno para este tipo de formato. Ahora vamos a ver cómo influye el periodo o el cambio de periodo en la función coseno en su respectivo gráfico y análisis. Para ello vamos a desarrollar un par de ejemplos que nos permitan comprender este concepto en la gráfica del coseno. Veamos el primer ejemplo. Aquí se nos pide graficar y analizar la siguiente función, f de x igual a coseno de 2x. Nuestro objetivo es llevar a cabo esta gráfica y hacer un breve análisis de la misma. Empezaremos primero aquí calculando el periodo. Sabemos que el periodo en la función coseno, según la fórmula que acabamos de ver, se calcula dividiendo 2pi entre el valor absoluto del coeficiente de la variable angular x. En este caso, el coeficiente de la variable angular es 2. Vamos a sacarle el valor absoluto a positivo 2. Sabemos nosotros que el valor absoluto de una cantidad positiva simplemente es la misma cantidad. En este caso, valor absoluto de 2 es 2. Ahora lo que vamos a hacer es una división muy sencilla, donde vamos a efectuar dicha división de la siguiente manera. 2pi entre 2 va a resultar pues pi. Ya tenemos el periodo de nuestra función a graficar, es su valor pi. Así que vamos ahora a trazar nuestro diagrama cartesiano y en él haremos la gráfica de la función coseno de 2x. Pero antes de graficar nuestra función que se nos plantea en el ejercicio, vamos a graficar la función estándar del coseno, es decir, vamos a hacer un gráfico de la función elemental, de la función básica del coseno. Para ello, sabemos nosotros que el coseno va a variar de -1 hasta 1. Esto es el rango de la función coseno. También sabemos que el periodo de la función coseno es 2pi, así que vamos a tomar una longitud de 2pi en el eje x. ¿Sí? Tomamos como referencia el origen de coordenadas 0. De ahí tomamos de 0 una longitud de 2pi para poder trazar la función coseno. No olvidemos, de acuerdo a las sesiones anteriores, hemos visto que el periodo de la función coseno es 2pi. En este tramo graficaremos tan solamente un periodo de la función coseno. No olvidemos que la gráfica que obtengamos en este periodo se va a repetir a lo largo del dominio. Procedemos entonces a graficar al coseno de x. Sabemos que el coseno, igual que el seno, se moviliza en los 4 cuadrantes para obtener un periodo. Vamos a dividir todo este periodo en 4 partes. La mitad sería pi, y entre 0 y pi estaría como punto medio pi medios.
Ahora, entre pi y 2pi, el punto medio sería 3 pi medios. Graficamos nuestra función coseno. Esta es la curva en un periodo de 2pi de la función coseno. Esta gráfica ya está familiarizada con nosotros. Muy bien, ya tenemos entonces a la gráfica estándar, a la gráfica elemental de la función coseno. Ahora vamos a proceder a graficar nuestra función coseno de 2x. Y para ello ya hemos logrado su periodo usando, por supuesto, la fórmula que hemos compartido al principio. Así que, según lo que hemos calculado, el periodo de nuestra gráfica a desarrollar es pi. Vamos entonces a tomar como referencia también aquí el origen de coordenadas y vamos a trazar una longitud pi, en donde graficaremos un periodo de nuestra función coseno de 2x. Aquí lo tenemos. En este recuadro amarillo vamos a graficar un periodo de la función coseno de 2x. Vamos a dividir a este periodo en 4 partes. No olvidemos que tanto el seno como el coseno se desplazan en 4 cuadrantes para lograr un periodo. Bueno, entre 0 y pi medios tenemos nosotros a pi cuartos. Entre pi medios y pi tenemos a 3 pi cuartos. Aquí vamos a considerar primero a x igual a 0. Entonces decimos cuando x es 0, reemplazamos en nuestra función x igual a 0, decimos coseno de 2x, pero como x vale 0, 2 por 0, 0. Entonces, coseno de 0, conocemos nosotros que su valor es igual, muy bien, a 1. Entonces, el par ordenado que tenemos para ubicar en nuestro diagrama cartesiano sería x0 y y igual a 1. Es decir, cuando x vale 0, y es igual a 1. Vamos entonces a ubicar en nuestro diagrama cartesiano a este par ordenado. Nos ubicamos con x0 y de ahí nos movilizamos hasta y1. Ya tenemos el primer punto. Continuamos. Tomamos el otro punto de referencia. En este caso sería pi cuartos. Vamos a calcular el valor de nuestra función cuando x es igual a pi cuartos. Reemplazamos. Reemplazamos pi cuartos aquí, en nuestra función. Entonces sería 2 por pi cuartos. Nos damos nuestro tiempo y cuando vamos a multiplicar 2 por pi cuartos, vamos a obtener pi medios. Entonces tendríamos aquí coseno de pi medios. El coseno de pi medios también es muy conocido. Coseno de pi medios o coseno de 90 grados. Pi medios en el sistema sexagesimal sabemos que es igual a 90 grados. El coseno de 90 grados o pi medios radianes es igual a eso. Es igual a 0. Ya tenemos el siguiente par ordenado. Decimos aquí, cuando x vale pi cuartos, y es igual a 0. Nos vamos a nuestro diagrama cartesiano y nos ubicamos en x igual pi cuartos. De aquí nos dirigimos hasta y0. Pero como y es 0, el punto queda graficado sobre el eje x. No olvidemos que cuando tenemos un x como referencia podemos subir si nuestro y es positivo o podemos bajar si nuestro y es negativo. En caso de ser 0, el punto se grafica sobre la recta del eje x. Ahora tomamos el siguiente punto de referencia, cuando x es igual a pi medios. Al reemplazar el valor de x pi medios en nuestra función, tendríamos coseno de 2 por pi medios. También aquí nos damos nuestro tiempo y multiplicamos en una hojita aparte 2 por pi medios. Y al multiplicar 2 por pi medios, vamos a obtener eso, pi, coseno de pi. Sabemos nosotros que el coseno de pi, o coseno de 180 grados en el sistema sexagesimal, esto es igual
Eso es, a menos 1. Ya tenemos el siguiente par ordenado. X vale pi medios y Y vale menos 1. Entonces, nos dirigimos a nuestro diagrama cartesiano, nos ubicamos en X pi medios, y de ahí nos vamos a dirigir a Y igual a menos 1. Como es negativo, vamos hacia abajo, a encontrarnos con Y igual a menos 1. Ahí lo tenemos, el punto X pi medios y Y menos 1. Continuamos asignándoles valores convenientes. En esta oportunidad vamos a asignarle el X igual a 3 pi cuartos. Vamos a calcular el valor de la función cuando nuestra X es igual a 3 pi cuartos. Cuando vamos a reemplazar en nuestra función valor de X, que es 3 pi cuartos, vamos a tener coseno de 2 por 3 pi cuartos. Aquí también nos vamos a dar nuestro tiempo y en una hojita vamos a colocar 2 por 3 pi cuartos. Y al efectuar esa multiplicación 2 por 3 pi cuartos, vamos a obtener, ¿cuánto? Eso, 3 pi medios. Coseno de 3 pi medios. No olviden que aquí hemos efectuado, para encontrar 3 pi medios, hemos efectuado la multiplicación de 2 por el X, que vale 3 pi cuartos. Y eso lo hemos hecho con calma en una hojita aparte. Y hemos obtenido 3 pi medios. Entonces, el valor de la función cuando X es igual a 3 pi cuartos resulta pues igual al coseno de 3 pi medios. Y el coseno de 3 pi medios sabemos cuánto es, ¿verdad? Es un valor muy conocido. Eso, el valor aquí es 0. Coseno de 3 pi medios, o también conocido como coseno de 270 grados en el sistema sexagesimal. Ya tenemos aquí otro par ordenado. Cuando X vale 3 pi cuartos, el Y vale 0. Nos dirigimos a nuestro diagrama cartesiano, nos ubicamos en 3 pi cuartos y desde ahí podemos subir si el Y es positivo, podemos bajar si el Y es negativo, pero en esta ocasión el Y es 0. Es decir, no vamos a subir ni vamos a bajar, el punto se va a graficar sobre el eje X. Y por último vamos a asignarle el valor de X, pi. Vamos a asignarle a X pi. Vamos entonces a reemplazar a X por pi. Decimos, cuando X vale pi, el valor de nuestra función sería de la siguiente manera. Coseno de 2x, es decir, X vale pi, sería 2 por pi, 2pi. Entonces vamos a calcular el coseno de 2pi. ¿Y eso cuánto es? Excelente, es 1. Y es así como conseguimos para esta gráfica un último punto de referencia. Aquí las coordenadas son X igual a pi y Y igual a 1. Así que nos dirigimos para ubicar este par ordenado en nuestro diagrama cartesiano. Nos dirigimos y partimos de X, X pi. De aquí podemos subir si el Y es positivo, y en esta ocasión es positivo, 1. Entonces subimos hasta Y1. Nos encontramos con Y1. Y esto sería el punto de referencia. Bien, con estos puntos son más que suficientes para tener una cierta precisión en la gráfica de un periodo de la función coseno de 2x. Procedemos a trazar entonces la curva. Aquí lo tenemos. Esto sería su gráfica. También tenemos en líneas punteadas la gráfica estándar de la función coseno. Esta que vemos aquí en pantalla, coseno de x. Y lo hemos graficado para poder hacer una comparación. Si nos fijamos, lo que ha provocado el cambio del periodo, porque en la función estándar, en la función básica del coseno, vemos su gráfica que su periodo es 2pi. Ese es el periodo de la función estándar del coseno, 2pi.
En nuestra gráfica que hemos trazado, el periodo ha sido modificado y nos ha salido pi. Y como podemos ver en pantalla, lo que ha provocado este cambio es una comprensión. Se ha comprimido la gráfica en el eje X. Ha habido una comprensión horizontal. Ahora vamos a ver a esta función, pero en todo su dominio. Veamos. Aquí tenemos a la gráfica en todo su dominio, al coseno de 2x, que viene a ser esta curva de color azul. Pero también tenemos al coseno de x, que viene a ser esta curva representado por las líneas punteadas. Y ahí nos damos cuenta que la curva azul, relacionando con la curva punteada, que es la gráfica estándar, esta se ha comprimido. Ha habido una comprensión, pero horizontal. Y como podemos ver, el rango continúa siendo desde menos 1 a 1, el dominio viene a ser todos los reales, el dominio de la función estándar no ha sido afectado, es todos los reales, como pueden ver, nos estamos yendo hacia la izquierda y continúa hacia el infinito negativo. Ahora nos vamos a dirigir hacia la derecha y ahí también vamos a constatar de que el dominio se va hacia el infinito positivo. Ya tenemos entonces nosotros aquí a nuestra gráfica en todo su dominio. Esta gráfica representa a la gráfica completa de la función coseno de 2x. Es esta curva de color azul. También tenemos ahí a la gráfica estándar de la función coseno, que son estas líneas punteadas. Entonces, como podemos ver en nuestra gráfica final, la función coseno, cuando su periodo es modificado, lo único que sufre es una comprensión horizontal con respecto a la gráfica estándar. Sin embargo, su dominio sigue siendo los números reales. Hemos visto en nuestra pantalla que el dominio no ha cambiado, sigue siendo los números reales. También nos hemos dado cuenta que el rango continúa siendo desde menos 1 hasta 1. Así que el rango no ha variado, menos 1 hasta 1. Ahora les invito a ver un segundo ejemplo. En ese segundo ejemplo ya no vamos a ver una comprensión, sino un estiramiento. Vayamos a ver entonces el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo se nos pide también hacer una gráfica y análisis de la siguiente función. F de x igual a coseno de x sobre 2. Lo primero que vamos a hacer aquí, como en el ejemplo anterior, es calcular su periodo. Y nosotros sabemos cómo calcular el periodo ya. El periodo representado por la letra T se calcula, estimados amigos, de la siguiente manera. 2pi se va a dividir entre el valor absoluto del coeficiente de la variable angular, que aquí es x. Veamos al coeficiente de la variable angular x. Vemos que en nuestro ejercicio es 1/2. Así que vamos a dividir 2pi entre el valor absoluto de 1/2. 1/2 es el coeficiente de nuestra variable angular. Bueno, el valor absoluto de 1/2 positivo simplemente es 1/2. Ahora, para dividir 2pi entre 1/2 no es muy complicado. Tomamos un lapicero, una hojita y lo calculamos. 2pi entre 1/2, nos damos nuestro tiempo y el resultado que vamos a obtener es, muy bien, 4pi. Ya tenemos el periodo de nuestra función coseno de x medios, es 4pi. Ahora lo que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama cartesiano, como tenemos en pantalla, y aquí vamos a ubicar el rango.
Sabemos nosotros por el ejemplo anterior que el periodo no va a modificar al rango, así que el rango va a variar de -1 hasta 1. Vamos también aquí a trazar el periodo. El periodo lo vamos a tomar como referencia desde 0. Desde 0 vamos a trazar una longitud de 4pi, de 0 a 4pi. Y es en esta parte donde vamos a graficar a nuestra función coseno de x medios. Vamos a graficar tan solamente un periodo, que aquí es 4pi. Y la referencia es desde 0 hasta 4pi, un periodo. Pero antes de hacer ello, vamos a dividir en 4 partes. No olvidemos que el seno y el coseno, para lograr un periodo, se moviliza en 4 cuadrantes. Así que dividimos en 4 partes al periodo 4pi, que la mitad es 2pi, entre 0 y 4pi. Ahora, entre 0 y 2pi, su mitad es pi. Y por último, entre 2pi y 4pi, tenemos la mitad que viene a ser 3pi. Bien, ya tenemos dividido en 4 partes para hacer el gráfico de nuestra función coseno de x medios. De esta manera vamos a obtener un gráfico con mayor precisión y más fácil de tomar los puntos de referencia a la hora de tabular. Bueno, pero esta gráfica que vamos a llevar a cabo tenemos que compararlo con la gráfica estándar de la función coseno. Sabemos nosotros que la gráfica estándar de la función coseno tiene como periodo a 2pi. Así que vamos a aprovechar aquí nuestra gráfica que ya hemos elaborado para poder ubicar un periodo desde 0 hasta 2pi. Ya tenemos aquí un recuadro. En este recuadro vamos a graficar la función estándar del coseno, es decir, la gráfica más elemental de la función coseno. Procedemos. Entonces, coseno, sabemos que su gráfica tiene la siguiente forma. Ahí está. Hemos graficado a la función coseno en su forma estándar. Tenemos ahí la gráfica estándar o elemental de la función coseno. Es esta curva de líneas punteadas en un periodo que le corresponde de 0 a 2pi. Ahora sí, vamos a llevar a cabo nuestra gráfica objetivo, coseno de x medios. Insisto, hemos hecho la gráfica estándar del coseno para poder comparar con la gráfica que nos piden en el ejemplo llevar a cabo. Ya tenemos aquí los puntos de referencia para nuestra gráfica coseno de x medios. Vamos a hacer entonces una breve tabulación. Vamos a tomar puntos claves, puntos fáciles de trabajar. En este caso tomaremos primero x igual a 0. Entonces vamos a tomar x igual a 0 y esto lo vamos a reemplazar en nuestra función coseno x medios. Decimos entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto será el valor de nuestra función? Entonces al reemplazar aquí x0 sería coseno de 0 sobre 2, porque x vale 0. 0 entre 2, ¿cuánto es? 0. Entonces resultaría coseno de 0. El coseno de 0 es muy conocido. ¿Okay? El coseno de 0 es 1. Entonces, cuando x es igual a 0, y ¿cuánto vale? 1. Ya tenemos el primer par ordenado. Este par ordenado lo vamos a ubicar en nuestro diagrama cartesiano. Decimos x0, de ahí nos dirigimos hasta y1. Ya tenemos el primer punto de referencia de nuestra función coseno x medios. El siguiente punto que vamos a tomarlo a x igual a pi. Estos valores que estoy colocando son valores convenientes, fáciles de manejar, fáciles de calcular. Entonces ahora decimos cuando x es igual a pi. Entonces cuando x es igual a pi, el valor de nuestra función será la siguiente. Reemplazando el valor de x en nuestra función sería coseno de x medios, es decir, coseno de pi medios.
Quedaría entonces coseno de pi medios. Pi medios radianes es igual a 90 grados en el sistema sexagesimal. El coseno de 90 grados o pi medios es también conocido. Eso es igual a ¿cuánto? Muy bien. Coseno de pi medios o 90 grados es igual a 0. Ya tenemos el segundo punto de referencia. Sería x igual a pi y y igual a 0. Llevamos este par ordenado a nuestro diagrama cartesiano. Ubicamos x igual a pi y desde ahí nos podemos movilizar hacia arriba si el y es positivo o hacia abajo si el y es negativo. Pero en esta ocasión y es 0, así que nos quedamos ahí nada más. El punto queda sobre la recta x. Veamos un tercer punto de referencia. Para ello vamos a hacer que el x sea igual a 2pi. Tomamos entonces a x igual a 2pi. Vamos a hallar el valor de la función cuando x es igual a 2pi. Reemplazamos dicho valor, sería coseno de x sobre 2, es decir, coseno de 2pi, ya que x vale 2pi. 2pi sobre 2. Tomamos aquí nuestro tiempo y dividimos en una hojita aparte 2pi entre 2. ¿Cuánto sale? Pi. Muy bien, entonces tendríamos aquí coseno de pi. El coseno de pi también es un valor conocido. Recordemos que pi equivale a 180 grados en el sistema sexagesimal. Y el coseno de 180 grados o coseno de pi es igual a eso, es igual a menos 1. Entonces decimos, cuando el valor de x es 2pi, el valor de nuestra función coseno x medios es igual a menos 1. Este par ordenado lo vamos a llevar a nuestro diagrama cartesiano. Nos ubicamos en x 2pi, aquí estamos. Desde allí podemos subir con respecto al eje y si es positivo, o podemos bajar si el y es negativo, o nos podemos quedar aquí en el x si el y es 0. En esta ocasión, el y es igual a menos 1, así que vamos a bajar a encontrarnos con menos 1, y igual a menos 1. Ya tenemos entonces un tercer punto. Continuamos asignándole valores convenientes a nuestra variable x. En esta oportunidad le vamos a asignar el valor 3pi. Decimos entonces, cuando x es igual a 3pi, el valor de nuestra función será, reemplazando, coseno de x medios, pero como x vale 3pi, sería coseno de 3pi medios. Aquí lo tenemos. 3pi medios, si recordamos, equivale a 270 grados en el sistema sexagesimal. Entonces, el coseno de 270 grados o 3pi medios es conocido. ¿Eso es igual a cuánto? Muy bien, eso vale 0. Ya tenemos el siguiente par ordenado. X vale 3pi, y vale 0. Nos vamos a nuestro diagrama cartesiano para ubicar ese punto. Nos ubicamos en 3pi y desde ahí subimos si y es positivo, o bajamos si y es negativo, o nos quedamos ahí si y es 0. En esta ocasión, para 3pi, que es x, y vale 0. Por lo tanto, el punto queda sobre la recta x. Y por último, le vamos a asignar un valor 4pi a x. Es decir, vamos a hallar el valor de la función coseno x medios cuando x vale 4pi. Reemplacemos el valor de x aquí. Quedaría coseno de x sobre 2, pero x vale 4pi. Entonces sería coseno de 4pi sobre 2. También nos tomamos nuestro tiempo, en una hojita aparte, calculamos 4pi entre 2. ¿Cuánto es eso? 4pi entre 2, 2pi. Quedándonos entonces coseno de 2pi. También recordamos aquí que el 2pi radianes equivale a 360 grados en el sistema sexagesimal. Y el coseno de 360 grados o coseno de 2pi es muy conocido. ¿A qué es igual eso? A 1. Muy bien. Ya tenemos
nuestro último par ordenado como referencia, porque hay infinitos, millones de pares ordenados. Pero estos son puntos de referencia y son puntos convenientes que hemos elegido. Entonces, el par ordenado, cuando x vale 4pi, y vale 1. Lo vamos a ubicar en nuestro diagrama cartesiano. 4pi y y 1. Aquí tenemos nuestro par ordenado ubicado. Ahora ya tenemos los puntos suficientes para trazar la curva de nuestra función coseno x medios. Procedemos a trazar la curva. Aquí está la curva de nuestra gráfica, pero esto solamente es un periodo. Esta gráfica que tenemos en nuestra pantalla se va a repetir a lo largo del dominio de nuestra función. Ahora, si comparamos la gráfica que hemos obtenido, que es esta curva de color azul, lo vamos a comparar con la gráfica estándar, la gráfica elemental de la función coseno, que viene a ser esta curva de líneas punteadas, por supuesto en un periodo de 2pi, porque el periodo de la gráfica estándar del coseno es 2pi. Y si nos fijamos, nos daremos cuenta que el rango no ha variado, va de -1 hasta 1, y también veremos más adelante que el dominio sigue siendo el mismo, ya que la curva que vemos, esta línea de color azul, se repite a lo largo del dominio. Pero lo que sí podemos percibir es que la curva relacionada con la función estándar se ha estirado, ha sufrido un estiramiento horizontal. Observemos entonces a la curva de color azul, que es la curva de nuestro ejemplo que hemos graficado, comparado con la curva de las líneas punteadas que representa a la gráfica estándar del coseno. Nos daremos cuenta que nuestra curva del ejemplo ha sufrido un estiramiento horizontal. Eso es lo que provoca el cambio del periodo. En el primer ejemplo, el cambio del periodo provocó una comprensión horizontal. En este segundo ejemplo, lo que ha provocado el cambio del periodo es un estiramiento horizontal. Finalmente, el periodo lo que modifica es precisamente eso. A la figura lo estira o lo comprime, en este caso en forma horizontal. Vayamos a ver en su forma más amplia a esta gráfica. Aquí tenemos entonces a la gráfica coseno x medios, que es esa línea o esa curva de color azul. Si nos fijamos, está estirada con respecto a la curva de líneas punteadas que representa a la gráfica estándar de la función coseno. Y nos estamos movilizando hacia la izquierda y vemos que la curva continúa hacia el infinito negativo. Ahora nos vamos a trasladar hacia la derecha. Y ahí nos daremos cuenta, vamos a constatar que la curva continúa y continúa hacia el infinito positivo. De esta forma estamos comprobando que el dominio, a pesar del cambio del periodo, sigue siendo los números reales. También nos fijamos que a lo largo de la curva el rango se mantiene desde -1 hasta 1. En conclusión, podemos decir de este análisis que el dominio de la función el dominio de nuestra función coseno x medios sigue siendo los números reales. Y el rango va variando igual desde -1 hasta 1. El dominio y el rango no han sido modificados. El periodo en la función coseno, como pueden ver ustedes, no cambia el dominio ni cambia el rango. Lo único que ha hecho es provocar en el primer ejemplo una comprensión horizontal y en el segundo ejemplo un estiramiento horizontal. Muy bien, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy.
Y como siempre, agradeciendo su paciencia por escucharme. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.